Shabbat Shalom, amada novia de Yeshua. Aquí estamos otra vez volviendo a nuestra buena rutina de los Shabbat. Y en esta ocasión estamos acompañados de un gran amigo, de un pastor, de un hermano del alma. Es mi hermano blanco, yo soy su hermano moreno. Así que quiero presentarles a Valentín Moraleja, un pastor de la iglesia en Sabadell. Estamos contentos de tenerlo como amigo, como hermano. Así que quiero que él se presente, que diga quién es y pues que hable un poquito. Muy bien, pues bueno, sí, yo soy Valentín, para los amigos, Valentín Moraleja. Bueno, pues yo llevo ya más de 30 años conociendo al Señor y como la mayoría quizá que estén escuchando esta enseñanza, ¿no?, que vamos a hacer sobre el Shabbat, pues hemos nacido dentro de la iglesia evangélica, dentro del cristianismo, ¿verdad? Y algunos pues estamos haciendo una transición en nuestras vidas y estamos experimentando algo más allá de lo que hasta ahora habíamos conocido en el Evangelio, ¿no?, en el Señor. Yo personalmente, pues hace pues ya casi 3 años que Dios puso esta inquietud en mí de que había algo más que lo que yo había conocido simplemente como la iglesia tradicional y los domingos a la iglesia y ciertos tipos de sermones, ¿no?, que nos daban. Entonces, bueno, yo he experimentado eso en mi vida, he aprendido bastante en estos 2 últimos años especialmente, y el Señor dice que de lo que gracias recibes tienes que darlo tú también, ¿no? Y bueno, pues este es el momento en que tú me has pedido que pueda compartir un poquito también acerca del tema del Shabbat. Yo llevo pues prácticamente casi 2 años experimentando lo que es guardar el Shabbat también, este día que el Señor apartó para sus hijos y para Él, ¿no? Y bueno, vamos a aprender algunas cositas porque hay gente nueva, yo sé que hay gente que está viendo este vídeo hoy que están, quizá ni han dado el paso y quieren saber un poquito más porque les parece como que es algo peligroso, algo que no han visto en la iglesia, no les ha enseñado su pastor, o es algo que es como judaizar, ¿no?, esas típicas ideas que hay a veces, o simplemente pues has empezado pero no acabas de entender bien lo que estás haciendo o cómo se guarda el Shabbat, ¿no? Pues bueno, queremos ampliar un poquito nuestro conocimiento y saber y aprender lo que la palabra, la escritura nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de este tema tan importante que es el tema del Shabbat. Amén. Pues muchísimas gracias, Pastor Valentín, por aceptar nuestra invitación y poder ser de luz, poder ser de bendición. Y me estaba acordando justamente del día que os conocí, que os conocimos, vaya, con Sandra y con tu esposa. Fue un momento muy, bueno, fue un momento muy atípico porque estábamos en un instituto teológico, ¿no? En un instituto bíblico y nos conocimos de aquella manera, ¿no? Fue un saludo y luego pues ya, luego nos volvimos a ver otra vez en una reunión que hizo bueno, que convocó el cónsul de Barcelona, el cónsul de Israel en Barcelona, En la y fuimos sinagoga. a una comida, me acuerdo, y luego estuvimos en la sinagoga de ahí del centro de Barcelona. Y Sí. luego a partir de ahí empezó ya algo más profundo a través de la asociación Sephardic Batenu, la cual formamos parte, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso ver nuestro tiempo de amistad que ha ido de menos a más, ¿no? Exacto. Y hemos ido juntos a Israel, hemos estado allí celebrando juntos la fiesta de tabernáculos y eso fue ya como el sello de una amistad, ¿no? Y saber que nosotros no estamos solos en este camino de restauración de todas las cosas, como dice el libro de Hechos en el capítulo 3, verso 21, donde está realmente para que Yeshua pueda volver, tiene que haber una restauración, la restauración de todas las cosas, ¿no? Dice justamente el texto que los cielos retienen a Yeshua hasta el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Y ver que en este camino de restauración hay personas como tú, Valentín, como tu esposa, ahí hay muchos pastores más que no son judaizantes, que no nos hemos judaizado, pero que estamos realmente quitando la venda de nuestros ojos, que Roma
nos había puesto desde el año 325 con la teología del reemplazo, ¿no? Y ver ahora con otros ojos y saber que no estamos solos, eso es gratificante, ¿no, Valentín? Así que estamos muy agradecidos contigo, con Maruja, con tus hijos. Sois una familia modelo, sois una familia que está entrando en el principio de Shabbat, y yo creo firmemente que Dios os va a usar, el Eterno os va a usar para traer mucha enseñanza, porque tenéis tesoros ocultos, ¿no? Tenéis tesoros ahí que el Señor os ha dado, que son como pepitas de oro, ¿no? Como dice Larry Hush, pepitas de oro que están ahí y que tenemos que descubrir. Eso es lo que ha Entonces, prometido bueno, el Señor, que nos daría los tesoros escondidos, ¿no? así es, así es, así es. Entonces, yo me recuerdo que empecé yo hace 13 años celebrando el Shabbat. Bueno, en realidad desde niño. En realidad desde niño yo siempre celebré el Shabbat porque un pastor me lo enseñó. Ya. Y luego ya cuando fui pastor, hemos empezado aquí en la congregación Odres Nuevos a celebrar el Shabbat. Pero desde hace unos 2 o 3 años justamente hemos estado practicando ya al principio, porque no solamente es conocer, no solamente ser oidor, sino también hacedor. Claro, Y de hecho, el Señor nos ha bendecido tanto, Valentín, nos ha bendecido tanto a través del Shabbat, que es impresionante. claro. La protección, la provisión, el abrir caminos, el ser tomados en cuenta por grandes ministerios. La verdad que solamente es el Señor haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Exacto, Porque estamos guardando principios. exacto. Amén. Bueno, sin más preámbulos, quiero que Valentín empiece a enseñarnos un tema muy importante, que es 40 razones que hay para santificar el Shabbat. Entonces, Valentín, todo tuyo. Exactamente. Muy bien, pues eso es lo que vamos a compartir. Evidentemente, no vamos a tener el tiempo hoy para compartir estas 40 razones que tengo aquí, pero bueno, vamos a ir sobre la marcha a ver si en 2 o 3 sesiones podemos hacerlo completo y podemos recibir estos principios. Como tú bien has dicho, el Señor dice en su palabra que Él no puede volver hasta la restauración de todas las cosas, y el Shabbat es un tema muy importante que el Señor quiere que sea restaurado dentro de su pueblo, ¿sí? Mira, tenemos aquí atrás la bandera de Israel yo, y la tienes tú también, y eso no quiere decir ni mucho menos que seamos judaicentes, para nada. Simplemente hacemos lo que la palabra dice, que si tú bendices a Israel, Dios te va a bendecir a ti, y eso es un principio maravilloso, ¿verdad? También te dice que ores por la paz de Jerusalén. Es un principio que tenemos que guardar los creyentes. Así que si algo también el Señor nos enseña en su palabra es un principio acerca de, siempre hemos conocido al Señor como Jesús, pero la palabra nos habla en el original, si buscamos el original vemos que el Señor realmente su nombre es Yeshua. Y Yeshua, él sí que era judío, él era de la casa de Judá cuando nació, cuando el Señor vino aquí a esta tierra y a Israel, y él era el Hijo de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo y él guardaba el Shabbat, guardaba el día de reposo, y además él comía alimentos kosher, comía alimentos, como dice la palabra en Levíticos 11, que dice los alimentos que son buenos y los que no puedes comer también. Él observaba eso, observaba las fiestas de Levítico 23, las que instauró él en su palabra, y algo muy interesante, dice que él vino solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿sí? Así que eso, yo cuando leía ese versículo al principio me chocaba, ¿no? Pues no vino a buscar a los cristianos, bueno, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y sabes una cosa, tú y yo somos ovejas perdidas de la casa de Israel, que Él nos encontró y nos llevó a su rebaño, y hemos sido injertados en el buen olivo, ¿verdad? Aunque bueno, eso hay que profundizar un poquito más, pero no es el tema ahora, y vamos a verlo quizá en otro momento. Cuando hablamos hoy del Shabbat y hablamos de todos estos motivos, vamos a ver que están íntimamente ligados a su palabra, a la Torá. Y vamos a ver que cuando hablamos de la Torá la tenemos que ligar siempre a Yeshua, la tenemos que ligar al Hijo de Dios, porque eso es lo que nos va a dar más entendimiento de la palabra. Si leemos el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y no vemos al Hijo de Dios allí
en todo lo que el Señor nos está enseñando, pues realmente no tenemos ese discernimiento que Dios quiere que tengamos, ¿no? Entonces vamos a este versículo, es el primero que quiero compartir en esta noche de Shabbat, Deuteronomio 5:12. Dice, observen el día de Shabbat. Voy a usar, para no ir siempre diciendo, ya lo digo desde ahora, versiones que no suelen ser la Reina Valera, que es la que más conocemos. Si vemos la Reina Valera, pues muchas veces dice el día de reposo, por ejemplo. No suele usar la expresión Shabbat. Entonces yo a veces usaré expresiones donde salga la palabra Shabbat, ¿vale? Pero también puede salir día de reposo. Hay otras versiones donde dice sábado, también hablaremos de ese tema para aclarar estos puntos, ¿vale? Entonces dice, observen el día de Shabbat para apartarlo como Kadosh. Kadosh quiere decir santo, ¿eh? Como Yahweh, tu Elohim, te ordenó hacer. Ese es otro nombre que también vamos a ir viendo aquí y quizá para los que no estén tan familiarizados, cuando decimos Yahweh estamos hablando de Dios. Tenemos en nuestra terminología hablar de Dios o Jesús o Cristo o Mesías, pero usaré hoy unos versículos, unas versiones donde aparecerán estos nombres, ¿vale? Entonces es simplemente para que lo vayamos entendiendo. Pero ahí nos dice el Señor que tenemos que hacer ¿qué? Con el día de Shabbat, observarlo. ¿Y qué tenemos que observar? Este mandamiento que es el cuarto de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Entonces yo quiero simplemente, si voy a un diccionario y miro la palabra mandamiento y miro la palabra observar, ya esto solamente ya me va a dar un poquito más de luz y de entendimiento acerca de este versículo de Deuteronomio 5:12. Porque ¿sabes qué pasa? Que estamos acostumbrados en el cristianismo a leer la palabra de un tirón, como digo yo, ¿no? Leemos, pero solo leemos, no nos entendemos, ¿no? Exacto, nos quedamos con un entendimiento superficial muchas veces de lo que nos quiere decir. Sí, siempre... perdón, Valentín. Y justamente ahí yo entiendo algo muy importante. Cuando nosotros no entendemos el principio, no activamos la promesa. Claro. O sea, es como, claro, yo leo, pero al no entender, por ejemplo, este tema que estamos hablando de Shabbat, si yo no entiendo este principio, yo no activo la promesa. Es como Génesis 12:3 que acabas de citar. Yo bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, le está diciendo a Israel. Entonces, si yo no entiendo el principio de bendecir a Israel, yo no voy a tener esa bendición que Dios da por bendecir a Israel. Entonces, es entender el principio, es como tocar un botón que activa la promesa de parte de Dios. Exacto, es dejar de tener simplemente más información en la cabeza para entender la palabra, ser motivado por la palabra y eso te va a llevar a la acción, a poner la palabra por obra. Por eso el Señor dice que más bienaventurados son los que son hacedores y no oidores de su palabra. Entonces, en esta noche quiero que nos motivemos para ser hacedores y esto nos motive a llevar a guardar el Shabbat en la forma que el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces estaba hablando de que el Shabbat es el cuarto mandamiento. Mira, la palabra mandamiento, te doy aquí dos definiciones. La primera es que es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Es una orden, un mandamiento. O sea, hay una orden. Yo tuve de joven que ir al servicio militar y aunque luego me libré, estuve muy poquito tiempo por la vista, pero yo cuando fui allí yo tenía un capitán, un sargento, tenía unos mandos militares y cuando ellos decían a la izquierda era a la izquierda y cuando decían a la derecha era a la derecha. No podía hacerlo al revés porque había un castigo, ¿verdad? Había unas consecuencias. Entonces el mandamiento de este está diciendo que es una orden que te da alguien con autoridad y quién con más autoridad que nuestro Dios, ¿verdad? Donde te dice que tienes que hacer algo. Y ese mandamiento es que tienes que hacer algo y es guardar el Shabbat. Ahora, la otra expresión del mandamiento dice, los 10 mandamientos también son llamados el decálogo, son un conjunto de importantes textos dentro del cristianismo y también del judaísmo, que sirven como principios de comportamiento necesarios para mantener los valores morales dentro del cristianismo y el judaísmo, ¿no? Entonces, si Dios nos da esos mandamientos, el mismo diccionario nos está diciendo que sirven como principios de comportamiento para guardar y mantener nuestros valores morales como creyentes, ¿no? Entonces, ya esto ya te está diciendo que tienes que hacer algo, no puedes seguir con una información y luego no hacer nada porque somos muy tendentes a ser olvidadizos. La otra palabra que hemos visto en Deuteronomio 5:12 es observar el día del Shabbat. Y esto también es muy interesante porque hay una diferencia entre observar y mirar, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. Observar quiere decir mirar algo o mirar a alguien
con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. En este caso vamos a mirar no a alguien, sino a algo, pero cuando miramos algo que es el Shabbat, también miramos a alguien que es a Yeshua. Es curioso, ¿verdad? Y dice que si observamos, miramos con mucha atención el Shabbat y a Yeshua, que van íntimamente ligados, ¿qué va a pasar? Nosotros eso vamos a adquirir un conocimiento y un comportamiento, es decir, vamos a saber más de aquel que es el creador del Shabbat, que es Yeshua, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y eso dice que hasta puede alterar nuestra forma de comportarnos. Para nosotros significa que nuestra vida pecaminosa, nuestra vida de nuestra vieja naturaleza, puede ser transformada incluso cuando estamos guardando el Shabbat. Es tremendo, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios puede llegar a transformar nuestras vidas desde dentro hacia afuera cuando ponemos por obra lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es tremendo. Así que necesitamos observar el mandamiento, y he puesto aquí esta diferencia que hay entre ver, entre mirar y entre observar. Creo que estás viendo ahí los tres ojos. Un ojo ve, el otro mira y el otro observa. Fíjate la diferencia. Totalmente. Nosotros podemos ver simplemente, y cuando vemos, simplemente quiere decir que con los ojos estamos percibiendo los objetos que hay delante nuestro, en nuestro diario vivir, porque hay una luz y hay unas sombras que están alrededor y vemos cosas, pero no es suficiente ver. Necesitamos algo más. El siguiente paso es mirar. Mirar quiere decir que dentro de todo lo que miramos cuando abrimos nuestros ojos cada mañana, cuando nos despertamos, podemos dirigir la vista hacia un objeto determinado, hacia el ordenador, un móvil, un vaso, la Biblia, cualquier cosa, y podemos revisarlo y registrarlo en nuestra memoria. Y queda ahí, ¿no? Me he levantado y al cabo de una hora puedo recordar que yo he visto a mi mujer pasando por mi lado o he visto cualquier cosa en la calle que he ido. Pero eso solo fue mirar. Luego viene observar, que es lo que nos dice el Señor que tenemos que hacer con el Shabbat. Observar, ¿qué quiere decir? Examinar atentamente. Eso es lo que tenemos que hacer con el Shabbat. Porque para ver necesitas tus ojos. Para mirar tienes que ser consciente de lo que buscas, y para observar debes estar alerta con todos tus sentidos. Es decir, cuando tú observas, no solamente es que tú ves algo, es que pones tus 5 sentidos en algo. Y ahí es donde tú puedes percibir algo más de lo que tú estás viendo. Estás percibiendo quizá características. Si yo veo una persona, por ejemplo, y miro a una persona, puedo decir, pues qué guapa o qué fea. Pero si la observo, yo puedo llegar a determinar parte de su comportamiento, de su forma de hacer o de moverse, ¿verdad? Entonces yo voy más allá. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando nos manda observar el Shabbat. Y quiere decir que tú vas a guardar el Shabbat y vas a ver que hay unas determinadas formas de guardar el Shabbat en la palabra, y que por guardar el Shabbat van a haber unas determinadas bendiciones también que se van a liberar sobre tu vida, incluso sobre tu alrededor, tu hogar y tu familia. Así que, Moisés, yo creo que es importante poner este versículo en práctica, como decías tú al principio, ¿verdad? Que no sea información, sino que empecemos a observar. Ese es el llamado que yo hago esta noche a aquellos que aún no lo hayan hecho, que se atrevan a dar el paso, a probar. Dice el Señor, pruébame, a probar al Señor. Voy a probar, voy a guardar el Shabbat y le voy a pedir al Señor que me enseñe cómo hacerlo correctamente, porque a veces hay creyentes que lo hacen de una forma religiosa, ¿verdad? Sí, no, y el Shabbat no es legalismo, ¿no? El Shabbat Claro. no es legalismo. El Shabbat para mí es un regalo de Exacto. parte de Dios para que yo lo pueda disfrutar. O sea, si yo no disfruto con lo que Dios me está dando, empiezo a hacer una religión o entro en un legalismo espiritual, ¿no? Entonces de hecho, Yeshua hizo muchos milagros en Shabbat. Uh-huh. Y los discípulos después de Yeshua se seguían reuniendo en días de Shabbat. Exacto. Porque eran principios, es un mandamiento incluso dado antes que la Torá. Antes de entregar los 10 mandamientos, el Señor ya había reposado, ¿no? Dice que Él apartó el Shabbat y lo santificó. Exacto. Aparta y lo santifica, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar
de un día de reposo, de Shabbat con el Señor. Y es impresionante. De hecho, nuestras neuronas necesitan descansar cada 7 días. Sí, Científicamente comprobado. exacto. Sí, sí, sí. Dios no hace las cosas porque sí o por casualidad. Todo tiene un porqué. Tenemos un Dios que sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace. Entonces, esa advertencia divina para su pueblo, estamos resumiendo ya, es cuidar el Shabbat, guardar el Shabbat, observar el día del Shabbat para santificarlo. ¿Y por qué? Pues Malaquías 3, 6, 7 nos da la respuesta. Dice el Señor, porque yo, el Señor, no cambio. Y ahí está el problema, que a veces hemos cambiado las leyes del Señor y las cambiamos a nuestra conveniencia, ¿no? Ahora el Señor dice esto, ahora el Señor dice lo otro y es para hacer lo que casi que a mí me gusta. Pero dice el Señor que no cambia. Por eso vosotros, oh hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, de mis mitzvot en el original, y no los habéis guardado. Dice, volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Así que aquí el Señor nos está diciendo algo interesante, algo importante, y es que Él no cambia, que el que ha cambiado es su pueblo, el que se ha apartado de los mandamientos de Dios es su pueblo. Y dice el Señor, mira, suerte tenéis que podía haberos consumido, podía haberos quitado del medio, pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es un llamado de misericordia, un llamado de amor, para eso envié a mi Hijo a morir ahí en la cruz, para que volváis a mí, dice el Señor, el Señor de los ejércitos. Entonces, tenemos una alianza que es un pacto sagrado y eso incluye los 10 mandamientos. Eso no podemos obviarlo, aunque nos han enseñado que solo una parte, la otra no. No, Dios le dio a su pueblo los 2 mandamientos y ¿sabes cómo se lo dio? En 2 tablas de piedra que estaban escritas por delante y por detrás. Y eso es curioso porque ahí es donde empezó también todo lo que es la escritura hebrea. A partir de ahí, Moisés empezó a escribir la Torá y luego pues vino el paleohebreo, luego vino el hebreo ya más moderno. Dios le dio la palabra a su pueblo que es eterna porque Él no cambia. Y si no cambia Él, la palabra tampoco va a cambiar, ¿verdad? Entonces, el Señor, si no ha cambiado, Él no cambia los mandamientos. Su palabra, como digo, es eterna y nosotros tenemos que ser, eso sí, hijos, hijas de Dios, esforzados, valientes para obedecer en todo. Porque a veces caemos en el temor del hombre y si el hombre, el enemigo es muy astuto y te va a traer siempre a alguien a tu lado que te diga, oye, eso que han dicho hoy no es para ti, ¿eh? Cuidado que están judaizando. Cuidado a ver dónde te metes y vete y pregúntale a tu pastor. ¿Y sabes cuántas ovejitas del Señor, ovejas perdidas de la casa de Israel, que han ido a su pastor y su pastor que no conoce esto, les ha dicho, no, guardar el Shabbat, eso era de los judíos, eso era del Antiguo Testamento. ¿Verdad que no, Moisés? Así es, así es. Claro. Justamente hay una palabra en Hechos 16:13 que dice, mira, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Por qué se reunían? Era un día de reposo. Estamos hablando que los cristianos, después de que Yeshua murió, se seguían reuniendo en día de reposo a la hora de la oración. Entonces, ¿Sí? es tan solamente quitar la venda, ¿no? Pero hay que entender el principio. Exacto. Ese es uno de los puntos que los tocaremos también de los 40, el que acaba de dar. Pero bueno, a menudo, a veces cuando entramos en todo esto de las raíces hebreas y sobre todo los que están empezando, se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Por qué algunas personas observan el Shabbat, otras observan lo que le llaman el sábado, no le llaman el Shabbat, y otras, pues la mayoría siguen guardando el domingo, la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Van al culto los domingos y el sábado van de compras y es un día normal para ellos, no le dan ninguna importancia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa con este tema, no? Bueno, pues el principio está ahí. Es que el que quiera guardar el 4º mandamiento que dio Dios es aquel que va a observar el Shabbat. Y cuando quieres observar el Shabbat, tenemos que aclarar el concepto del día bíblico para poder entender si es Shabbat cuando, el viernes por la noche o es el sábado, como hacen algunos, sobre todo, por ejemplo, los adventistas, sabemos que lo hacen el sábado, ¿no? Por ejemplo, hay un gran desconocimiento dentro del pueblo de Dios de lo que es un día bíblico.
Y es porque, como tú bien decías antes, esa teología del reemplazo ha hecho mucho daño en el pueblo de Dios. Nos han cambiado los tiempos, nos han cambiado las fiestas, nos han cambiado la forma de ver el mundo, la vida diaria, la vida de iglesia, todo lo han cambiado. Y por supuesto que para poder entender este principio del Shabbat, tenemos que ir a lo que es un día bíblico, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto en Génesis 1, versículos 3 al 5, para poder entender lo que es un día bíblico. Versículo 3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día. Y a las tinieblas llamó noche. Y aquí es donde nos da el concepto del Señor de lo que es un día. Y fue la tarde y fue la mañana, ¿qué, Moisés? Un día. Un día. Así que a nosotros nos enseñan que el día es desde las 12 de la noche de tal día hasta las 12 de la noche y luego cambia otro día, ¿no? Eso es lo que como se ha estructurado por la sociedad y todo lo que el enemigo hábilmente ha metido para sacar todo del tiempo de Dios. Ese es el afán del diablo, sacar de todo hay un engañar descontrol, hay un descontrol tremendo, ¿no? Valentín, con el tema porque en realidad el día bíblico empieza de tarde y termina en la tarde, o sea, es de tarde a tarde. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso he puesto este dibujo aquí, supongo que lo veis, de tres muñequitos con un dardo que le quieren dar ahí a esa diana la descripción perfecta de lo que significa el pecado. Muchas veces hablamos del concepto pecado y no lo sabemos explicar muy bien, pero si tú coges el concepto bíblico de pecado, si lo estudias, significa errar al blanco, no darle a lo que es la diana, a lo que es el puntito del medio, ¿eh? Le estaríamos dando fuera. Entonces, eso es errar al blanco. Y errar al blanco quiere decir eso. O sea, pecar quiere decir no hacer las cosas como Dios ha establecido en la palabra que hay que hacerlo. Entonces, si nosotros consideramos un día de las 12 de la noche hasta las otras 12 de la noche, no estamos considerando el día como Dios lo considera. Evidentemente, en esta sociedad, por el trabajo, por el ritmo de vida, casi que tenemos que llevar dos calendarios. El de nuestra rutina diaria, del día a día con el mundo que nos envuelve, y luego a la hora de las cosas de Dios, tenemos que observar su calendario, su día, como Él lo creó, ¿verdad? Para poder alinearnos y poder recibir las bendiciones que Dios tiene. Muchas bendiciones que nos perdemos son por no estar alineados en cuanto a cómo Dios estableció sus tiempos, sus fiestas, el Shabbat y todas estas cosas. A veces queremos la oración mágica del pastor, ¿no? Pastor, ore por mí porque Dios me sane, Dios me libere, Dios me bendiga, Dios me prospere. Pero hay cosas que no se liberan porque el pastor ore por ti, sino porque tú empieces a hacer las cosas correctamente como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así Muy bien. Entonces, esta pregunta está ahí, ¿no? ¿Por qué los creyentes deben observar el Shabbat y no el sábado o el domingo? Bueno, pues ya hemos visto que como empieza el atardecer, ese séptimo día, el último día de la semana, el Shabbat empezaría el viernes al caer el sol, siempre al caer el sol. Eso quiere decir que no hay una hora fija. Hay creyentes que guardan el Shabbat los viernes y siempre es a las 6 de la tarde. Pues no es exactamente como Dios lo estableció en su palabra, sino que hemos visto en Génesis, que es cuando cae el sol, al atardecer, ahí empieza el día. Pues en invierno, por ejemplo, ahora estamos en en verano, es hacia las 9 de la noche. En invierno podremos llegar hacia las 5 y pico de la tarde aquí en España donde estamos, ¿verdad? Que ya empieza a anochecer. Entonces va variando, no es un día que es exacto y fijo todo el año, sino que es que va variando durante el año. Por eso hay que estar un poco pendientes y hay que aprender para guardar el Shabbat correctamente. Y me dirás, ¿y qué más da hacerlo a las 6 de la tarde todo el año y así no me complico la vida y no que si ahora a las 6 y el mes que viene a las 6:30? Yo tengo una aplicación en el móvil que me va muy bien porque cada semana la pongo el día viernes por la mañana y yo ya sé y le digo a mi mujer, le digo, mira, hoy empieza a tal hora y acaba mañana el sábado a tal hora, ¿no? Y podemos hacer el inicio y el cierre del Shabbat. Entonces, es importante saber que hay un horario y que va alineado con el sol y con la luna y con lo que es la noche y el día, porque el Shabbat es un portal espiritual que se abre y eso es muy importante. Y tú me dirás, Moisés, ¿y dónde dice la Biblia que se abre un portal espiritual en Shabbat? ¿Habrá algún lugar en la Biblia que diga que se abre un portal espiritual en Shabbat?
¿Tú crees que sí o que no, Moisés? A ver, yo quiero averiguarlo. ¿Dónde ¿Sí? dice eso? Venga, vamos a verlo. Pues mira, está ahí en Ezequiel 46:1. Está ahí. ¿Eh? Dice, así dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo o Shabbat y también se abrirá el día de la luna nueva o Rosh Hodesh, como se le conoce en el original en judío, en hebreo, perdón. Entonces ahí en Shabbat se abre un portal espiritual, sí o sí, te lo está diciendo. Dice, así dice el Señor. O sea, es algo que tienes que considerar y como hemos dicho antes, no lo pases de largo. No es información solo, es algo que te afecta a ti. Dice, hay una puerta que es la puerta del atrio interior que mira al oriente. Y esto está hablando del templo, ¿verdad? De Jerusalén. Sabemos que el templo fue derribado, fue destruido en el año 70, no hay templo, pero es que aquí nos está hablando de un portal espiritual. No nos está hablando del templo y de que hay que ir allí a ver el templo, no está. Ya no está, pero sí que hay una puerta ahí espiritual. Estará cerrada 6 días de trabajo, los que nosotros podemos trabajar. Normalmente en nuestra sociedad trabajamos incluso hasta 5 días, de lunes a viernes, pero Dios dice hay 6 que se trabaja, pero hay un momento que es el 7º día donde se abre el Shabbat, se abre la puerta del día de reposo, ahí, ese portal. Pero también se abre en otro momento y es al inicio del mes, el Rosh Hodesh. Entonces, si vemos que se abre una puerta espiritual y vemos que es, normalmente en un mes hay 4 semanas, sería 4 Shabbats, más el inicio de mes, hay 5 veces al mes en cada mes hebreo que se abre ese portal, porque otra cosa es que no podemos estar pensando en el mes de enero, febrero, marzo, etcétera, sino los meses, por ejemplo, ahora estamos en el 6º mes hebreo, que es el mes de Elul, ¿verdad? Como lo conocemos, y se abrió hace poquitos días ese mes, ahí se abrió un portal en Rosh Hodesh, y ahora en este primer Shabbat del mes de Elul se abre el segundo portal. En el tercer Shabbat, o sea, el segundo Shabbat del mes será el tercer portal, y así hasta el 5º portal, que será el 4º Shabbat del mes. ¿Sí? Es un portal que es como pongo aquí en esta foto que he puesto, es como el paraíso en la tierra, porque ese portal, fíjate que abre hacia el oriente, y cuando la Biblia nos habla del oriente, nos está hablando del Edén. Y nos está hablando en este caso, pues como no tenemos un Edén físico igualmente, nos está hablando de un Edén espiritual, de volver al diseño original, aquello que experimentaron Adán y Eva al principio. Es lo que nos está hablando Dios a través de Ezequiel 46:1. Así que tenemos ahí un portal espiritual que se abre. Si se abre, yo soy de los que quiere entrar, sí o sí. Yo también, Valentín, yo No quiero también. perdérmelo. Hay mucha gente que se lo pierde por desconocimiento. Dice, mi pueblo Totalmente. perece por falta de conocimiento, desconocimiento, y cada semana hay un portal ahí que se abre y no lo aprovechan. Hay unas bendiciones que solo se pueden adquirir por entrar en Shabbat. Así que como hablamos de Yeshua, que es el dueño de Shabbat, vamos a ir mirando ya estas 40 razones, vamos a después de esta intro y vamos con la primera razón. La primera razón o motivo que te doy para guardar y santificar el Shabbat es que el Señor, Yahweh, Él es el creador y Él hizo el Shabbat. Él hizo el día bíblico de reposo que conocemos. Nos vamos a Marcos 2:27 y ahí el versículo dice que Yeshua les estaba hablando a los fariseos que se acababan de meter con sus discípulos por según ellos, romper el día de reposo, y él les dice, el día de reposo se creó para el hombre, literalmente dice por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que los fariseos eran el grupo religioso de la época de Jesús y eran aquellos que habían, junto con los rabinos de la época, instituido toda una serie de mandamientos añadidos que no estaban en la palabra, en la Torá, en la ley de Dios, pero que se los habían añadido porque a ellos les pareció bien como para adornar y santificar más, pero no estaban. Dios no te ordena guardar nada que diga un fariseo o un judaizante en ese sentido, ni cábala, ni cosas de este estilo, sino solo lo que dice la palabra puramente de Dios. Y Dios te dice que el día de reposo ha sido creado
¿Para quién? Para nosotros. Para que nosotros tengamos un beneficio. Ese es el primer punto que tenemos ahí, el primer motivo por el cual tendríamos que desear guardar el Shabbat como Dios manda, ¿sí? Tenemos un segundo punto, y es que el Shabbat fue hecho para el hombre y para la mujer. Génesis 1:27 dice, y Elohim creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, los creó varón y hembra. Así que a mí me lleva esto a pensar en una cosa, como he puesto en esta foto aquí arriba, y es que Adán y Eva guardaron también el Shabbat. Ya desde la época de Adán y Eva, ya se guardaba Shabbat desde el principio. Como tú bien decías antes, es un principio eterno, desde el principio de la creación, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él descansó y ahí creó el Shabbat. Y cuando creó el Shabbat, luego ya tenía a Adán y Eva y ellos entraron en esa dinámica y empezaron a guardar el Shabbat. ¿Qué quiere decir que Adán y Eva guardaban el Shabbat? Ellos tenían un huerto ahí en el Edén y tenían una tarea, un trabajo, cuidar de aquel huerto, de la creación que Dios les había dado, pero un día a la semana, cuando llegaba el Shabbat, se desentendían por completo del huerto y se enfocaban 100% en su creador, en Yeshua. Ellos conocían a Yeshua perfectamente, a Dios, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos guardaron el Shabbat ¿hasta cuándo? En principio ellos pecaron, fueron echados del huerto del Edén, pero quizá, no lo dice la Biblia, quizá ellos seguirían guardando el Shabbat aún fuera del huerto del Edén. ¿Sí? Ese es el punto 2. El punto 3 sería que como el hombre de Génesis 1 incluye en esa creación que hemos visto a la humanidad compuesta de hombres y mujeres, entonces el Shabbat no era solo para Adán y Eva, no era solo para creyentes, sino que Dios lo puso a la disposición disponible para toda su creación de seres humanos, para toda la humanidad, para todos aquellos que estuvieran en cualquier lugar de la tierra. Como he dicho antes, en Oseas 4:6, sin embargo, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La tarea del enemigo es guardar, velar, quitar del entendimiento de cualquier ser humano esta necesidad de guardar el Shabbat. Pero Dios le dio al ser humano la posibilidad de que guarden el Shabbat. Incluso en diferentes idiomas podemos ver que la palabra sábado se parece a Shabbat y en muchos idiomas se parece al Shabbat. Hay un origen ahí guardado en eso, ¿no? Entonces, todos somos llamados a guardar Shabbat. Para todos aquellos que estén en las dudas, todos, hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios. Aquí no hay ni denominaciones. Simplemente Dios llama al ser humano a guardar el cuarto mandamiento de los 10 que Él dio para el ser humano. El cuarto punto sería que el Creador reposó en el séptimo día de su obra. En Génesis 2:3 nos lo dice. Dice que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Yahweh había creado y que había hecho. Así que Dios hizo su trabajo fue crear los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero cuando lo hizo, ¿qué hizo? Reposó, nos dio ejemplo. Y nosotros somos mejores que Él y queremos trabajar 5, 6, 7 días a la semana y luego no parar también en la iglesia y no parar de actividades y venga y un día y una semana y un mes y un año y acabamos agotados. Hasta nos envejecemos antes, fíjate, si no guardamos Shabbat. Algo que me ha pasado, Valentín, algo que me ha pasado en este tiempo que estamos guardando ya el Shabbat como congregación, ¿no? Siempre lo hemos guardado nosotros en familia, aquí con mi esposa, pero desde que estamos guardando el Shabbat como congregación, y Dios nos ha bendecido tanto, incluso tenemos más fuerza que nunca. ¿Por qué? Porque el Señor nos renueva en Shabbat y podemos hacer más cosas impresionantes el resto de la semana. De hecho, estoy haciendo algunos trabajos seculares y es impresionante la fuerza que el Señor nos da. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Dónde saco? No estoy cansado, estoy más bien muy animado, estoy trabajando y haciendo una cosa y la otra. Y un discípulo me dice, pastor, desde que estamos guardando el Shabbat como congregación,
el Señor ha aumentado nuestras fuerzas. Claro. Luego un profeta amigo de la iglesia en Perú, él profetizó sobre nosotros que el día de Shabbat ganaríamos más gente. Mira, ese mismo día que él profetizó eso, ese día sábado, conocimos una familia que son unos amigos que viven en esta misma calle, son médicos, y lo hemos ganado para el Señor. Y ya empezaron a asistir con nosotros a algunas reuniones. Y wow, dijo, es impresionante cuando entiendes y haces el Shabbat, ¿no? No es que yo tengo que hacerlo, no, yo lo hago y ya está, porque quiero hacerlo, ¿no? Sí, sí, muy bien. Pero voy a ponerlo de compartir pantalla otra vez. Sí, 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 sí. Estábamos en el punto 4. Muy bien, vamos al punto quinto. A ver, este. He puesto unos dos. Después ya dejamos un poco de lado la creación, el Génesis, y unos 2500 años después de la creación, viene el Señor, viene Yahweh y ordena otra vez que se observara el Shabbat. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque seguramente durante estos 2500 años se había ido diluyendo este deseo en la humanidad de guardar el Shabbat en aquella época. Sabemos que está toda la historia de la Torre de Babel, cómo la gente se pervierte y va contra Dios y contra sus leyes. Así que llega un momento en que Dios decide coger un pueblo, sacarlo de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel, y cuando los lleva al monte Sinaí, allí les da leyes, les da estatutos, y lo primero que les enseña es a guardar el Shabbat. Qué curioso, ¿no? Éxodo 16, 25, 26. Dice, Moisés dijo, hoy coman esto, se refería al maná, porque hoy es Shabbat para Yahweh, hoy no lo encontrarán en el campo. Recojan los 6 días, pero el séptimo día es Shabbat y en ese día no habrá nada. Así que ya les está enseñando ahí una lección a su pueblo. Les está diciendo, en Shabbat no salgan porque no habrá maná. El día anterior, el viernes, el día que es preparación de Shabbat, recojan doble porción y ese maná no se les va a corromper y les va a durar 2 días y podrán comer tranquilamente durante 2 días. Pero Dios ya les está instituyendo ahí este mandamiento de observar el Shabbat para su pueblo. Y estamos hablando esto como casi 1500 años antes de que viniera el Señor, de que venía Yeshua a esta tierra, ¿sí? El punto 6 sería que Yahweh, el Creador, bendijo el séptimo día de la semana también delante del pueblo de Israel. Les confirmó que este séptimo día de la semana era un día apartado bendito. Aquí podéis ver estas 4 letras, Yud, Hei, Bab, Hei, que es el nombre de Yahweh en hebreo, el tetragramatón. Y en Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh tu Dios, hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Pero en el séptimo día, el Señor descansó. Por esta razón, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh de los ejércitos, bendijo el día, Shabbat, y lo apartó para él mismo. Así que les está haciendo un memorial, está haciendo recordar que 2500 años antes de ellos, Dios crea la tierra, pone a Adán y Eva y les da el Shabbat. Igual que Dios le da a Adán y Eva el Shabbat, a su pueblo escogido, a Israel, también les da el Shabbat, que es un día bendecido. Tiene que entender que no es un día cualquiera y que es un día apartado, donde van a tener que dejar de hacer las cosas normales que hacían el resto de los 6 días de la semana y se iban a enfocar más en su Dios, en su Creador. Esa era la dinámica establecida por Dios el Padre para su pueblo Israel, ¿sí? Ese sería el sexto. El séptimo punto sería que Yahweh santificó el Shabbat y lo apartó de los demás días como un día sagrado, un día kadosh, un día santo. Tenían que recibir eso como una información, como hemos dicho antes, en su mente y tenía que bajar a sus corazones, porque si no lo iban a tratar de cualquier manera al día. Y no era ese el plan del Padre. Dice Génesis 2:3 que Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, como santo. Así que el pueblo de Israel recibió ese mandamiento, recibió esa instrucción, recibió esa enseñanza, y eso hoy aquí
que estamos a punto ya de entrar, de acabar el sexto milenio, casi 6.000 años después de Adán y Eva, sigue siendo válido para ti, Moisés, para mí, para nuestra familia, para nuestras iglesias, ¿verdad? Para todos aquellos hermanos que nos estén escuchando, tienen que entender que es un día apartado, santo, especial, consagrado para Él. Entonces tenemos que esforzarnos, como he dicho al principio, para poder guardarlo a la manera de Dios y no a nuestra manera. ¿Sí? No sé el tiempo que llevamos, tú me dirás hasta dónde llegamos y continuamos. Sí, continuamos. Tenemos como unos 15 minutos más, así que Muy bien. sigamos Seguimos adelante. y ahí vamos. El punto octavo nos dice que no hay un registro alguno en las Escrituras, no hay ningún versículo en la Biblia de que el Señor haya quitado su bendición del Shabbat y lo haya convertido en un día normal y corriente. ¿Tú conoces algún versículo en la Escritura, Moisés? No, mira, recuerdo justamente a mi primer pastor, que era bueno, es todavía es un hombre de Dios tremendo. Este pastor, pues, era misionero, un misionero de panameño que fue a fundar iglesias en Bolivia. Y este pastor me enseñó los principios del Shabbat. Él me llevaba estábamos en la iglesia y él nos llevaba a preparar la comida el día viernes y hasta las 3 de la tarde estaba todo preparado para el siguiente día, para todo el Shabbat. Y me recuerdo que nos íbamos allí, participábamos de Shabbat a la caída del sol y luego en Shabbat pues predicamos el Evangelio, salíamos a evangelizar por las calles y él me enseñó el principio de Shabbat. Claro. Entonces, yo me recuerdo que una vez ya cuando empecé a crecer, empecé a entrar me cambié ya bueno, él se volvió para Panamá, yo me fui a otra iglesia, y luego después de un tiempo volvió otra vez a Bolivia, y yo empecé a debatirle ya, porque habían entrado otras ideas a mi cabeza, y yo empecé a debatirle que el día del Señor no era el sábado, y y él me dice, mira Moisés, si tú me demuestras con la Biblia que Dios cambió el sábado por otro día, Claro, yo me corto un brazo. exacto. O sea, me lo dijo con una tal convicción que yo dije, uy, ya está dispuesto a todo, pero que alguien le demuestre bíblicamente que Dios cambió el día sábado por otro día. Claro. Y es curioso este Valentín, que mira, Dios nunca le puso nombre a los días de la semana, solamente le puso nombre a un solo día, Exacto. al Shabbat, al sábado. Al día Eh, especial. al primer día era el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo llamó Shabbat. Mira lo que Exacto. hizo, lo que hizo el hombre, cambió los días y le puso nombre en honor a la creación, no al creador. Gracias por Dios. El lunes está dedicado a la diosa Luna. Martes al planeta Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes a la diosa Venus, domingo a Sunday, en inglés Sunday, el día del sol, consagrado para el sol. Pero el único día que el hombre no pudo cambiar ni podrá cambiar nunca será el sábado, será el Shabbat. No se le pudo cambiar el nombre porque es un nombre que Dios se lo dio. Ese nombre lo puso el Señor. Y han pasado tantos imperios en el mundo entero y nadie ha podido cambiar el nombre del sábado, Shabbat. Por eso mucho, como decía antes, muchos idiomas, el sábado tiene un cierto parecido con el Shabbat, ¿no? Aún en diferentes idiomas, ¿no? Pero voy a decirte este versículo que creo que es interesante para verificar esto que estamos hablando. Éxodo 31, 17. Dice, el Shabbat es una señal entre yo, está hablando Dios, y los hijos de Israel. Y dice que es una señal para siempre. Será una señal perpetua, dice el Señor. O sea que algo que es para siempre y que es perpetuo no caduca, ¿verdad? Y si no caduca, pues tenemos que seguir guardando Shabbat porque ese es el mandamiento del Señor. Ahí está bien clarito. Yo creo que Dios las cosas las dice claritas siempre en su palabra. Somos nosotros los que le damos 20 vueltas a veces porque no nos gusta a veces lo que nos dice el Señor y no nos gusta hacer siempre lo que Él dice, ¿no? Muy bien, vamos a ver el versículo 9. Si me deja, se me ha atascado la pantalla ahora.
Ahí, vale, el 9. El punto 9 es, el Shabbat es un memorial de la creación de Dios. Éxodo 31:17 dice que es una señal, como he dicho ahora, entre Dios y los hijos de Israel, porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, pero en el 7º día él cesó de trabajar y descansó. O sea que hay un memorial donde Dios le dice a su pueblo, mira, lo que sois, donde estáis y por ser mi pueblo, es porque hay un momento en el cual no existía nada y yo creé todo a vuestro alrededor para que podáis ser mi pueblo, para que podáis obedecerme, para poder servirme, pero también para poder guardar el Shabbat. Hay un memorial, por eso una de las cosas que Dios le manda a su pueblo de Shabbat en Shabbat es recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde Dios nos quiere llevar por medio de la obediencia a su palabra, entre otras cosas, de la obediencia al Shabbat. Dios tiene un plan para nuestras vidas y no es que nos convirtamos en religiosos y en fariseos, ni en judaizantes, nada de eso. Dios quiere que nos alineemos perfectamente con su palabra. El punto 10 sería que el Creador, Dios Yahweh, ordenó que su pueblo observe perpetuamente el Shabbat como un día de reposo, no como un día de fiesta, como un día para ir por ahí de fiesta, no. Éxodo 20, versículos 8 y 10 dice, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para tu Dios, para Elohim. El 7º día es un día de reposo para tu Dios, para Yahweh. O sea que hay 2 veces en un mismo capítulo Dios está diciendo, recuerda que es un día de reposo y que lo tienes que apartar, porque somos ciertamente olvidadizos. A mí se me olvidan ya con la edad ciertas cosas a veces, ¿no? Pero hay una cosa que Dios dice que no puedes olvidarte nunca, y es de que el Shabbat llega cada semana y lo tienes que guardar porque Dios lo apartó para que lo guardes, porque es un día de reposo y hay algo que es eterno y que no va a pasar. Incluso he puesto este dibujo precioso que está ahí, que es cuando Dios manda a Moisés que se construya el arca de la alianza. Y sabemos que esa arca de la alianza Dios le da un mandamiento de poner dentro en un determinado momento las tablas de la ley. Y aún hoy en día esas tablas están ahí adentro de esa arca de la alianza, ¿verdad? Y ese dice que además ese es el asiento de la misericordia de Dios. Es el lugar que Dios ha escogido para manifestar su presencia. Cuando el pueblo de Israel llevaba el arca, cuando la llevaban a las guerras, los 10 mandamientos iban dentro, y por el pueblo observar esos mandamientos, ganaban guerras, ganaban batallas el pueblo de Israel también. Amén. He puesto también, esto no es un punto, solamente es una aclaración al otro versículo, es capítulo 4, versículos 3 y 4, y he puesto adrede esto de aquí delante, que es epístola a los hebreos. ¿Verdad que cuando miramos nuestra Biblia de papel, que hoy en día ya casi no la miramos porque usamos mucho los móviles, los celulares, pero si tú coges una Biblia de papel y entras a Hebreos, al principio pone epístola o carta a los hebreos. Y yo siempre me preguntaba, hasta que empecé a entender este tema, ¿por qué hay un libro que le llama a Dios los hebreos en el Nuevo Testamento? El libro de los hebreos. ¿Por qué no era el libro de los cristianos? O el libro de los evangélicos, o el libro de los pentecostales, o como tú le quieras llamar. No hay ningún libro así, ¿verdad? Sin embargo, hay un libro de los hebreos. Porque dice la Escritura que nosotros somos hebreos también. Nuestro padre de la fe, Abraham, es el primero en la Biblia que Dios le llama hebreo, aquel que ha cruzado, que salió de la vieja vida, de la vieja naturaleza, dejó sus dioses, dejó a su familia, a su parentela, y se fue y cruzó a un lugar que era esa tierra que Dios le iba a dar por herencia a él y a toda su descendencia. Ahí estamos tú y yo también incluidos. Mira lo que dice Hebreos 4, versículos 3-4. Dice, pero nosotros somos los que hemos confiado. Se refiere a ti y a mí, Moisés, y a todos aquellos que estén escuchando en esta noche. Los que entraremos y descansaremos. ¿Quiénes entraremos y descansaremos? Los que hemos confiado. Pero ahí ya empieza a recriminar el Señor. Y dice que Israel no iba a entrar en su reposo y él iba incluso a manifestar su ira, a pesar de que sus obras han estado en existencia desde la fundación del universo, porque habían dejado de guardar los mandamientos del Señor. Y sabes, curiosamente, el mandamiento que más dejaron de lado siempre el pueblo de Israel fue, hasta por causa de olvidar el Shabbat,
fueron exiliados y llevados a Babilonia. 70 años, dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Pero el versículo 4 dice, porque hay un lugar donde dice, refiriéndose al séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Así que Dios recalca, si nosotros guardamos el Shabbat, entraremos en un reposo y descansaremos de nuestras obras. Muy bien. El punto 11 nos habla de que el Creador prohibió trabajar en Shabbat. Dijo, no es un día para trabajar, trabajas el resto de días. Y aún en tiempo de cosecha, Éxodo 34:21 nos dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día que harás, seguirás trabajando. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice, descansarás. Aún en temporada de siembra y cosecha descansarás. ¿Y por qué recalca el Señor que aún en temporada de siembra y cosecha descansarás? Porque, ¿sabes? Es la temporada cuando el pueblo de Israel más tenía que trabajar, más se tenía que afanar. Quizás su jornada normal durante el año era a lo mejor, no sé, las 8 horas que solemos hacer hoy en día, ¿no? Pero cuando venía la época de la siembra y de la cosecha, le tenían que dedicar a lo mejor hasta 12 y 14, 15 horas diarias y dormir un ratito nada más, porque había mucho trabajo que hacer en muy poco tiempo. Entonces, la tendencia era enfocarse la gente, el pueblo de Dios, en el trabajo. ¿Cuántas veces tú has visto, Moisés, los creyentes solamente enfocados en el trabajo? Incluso hemos visto creyentes que hasta han dejado de ir a las reuniones de la iglesia, ¿verdad? Y cuando hablas con ellos, dicen, pastor, es que me ha salido una faena, un trabajo y lo necesito para cubrir tal factura y pagar esto y porque quiero comprar esto. ¿Y cuántos se han apartado del Señor incluso por no guardar estos principios? Por eso el Señor le dice a su pueblo, aun cuando sea época de mucho trabajo, cuando llegue el Shabbat, se acabó. Hasta donde llegues has llegado. Y si no has hecho todo lo que tienes que hacer, no te preocupes, yo ya añadiré el resto. Ese es el plan del Señor. Pero el Señor lo primero, y su palabra y su mandamiento del Shabbat, lo primero. Es lo que está enseñando el Señor en Éxodo 34:21. Y tú dirás, eso era para el pueblo de Israel. No, como acabo de decir, a nosotros también nos puede pasar. Nos podemos afanar en nuestro trabajo. Y 8 horas no es suficiente y no llego a final de mes y cómo pago la hipoteca y cómo pago las facturas, ¿verdad? Y ahora me ha llegado un recibo extra que no esperaba. Pon al Señor lo primero. Pon la obediencia al mandamiento del Señor lo primero. Y el Señor añadirá. Por algún lado. ¿Cuántas veces no hemos visto testimonios, verdad? Alguna persona que tenía una ofrenda para ti o he pensado de otra manera en bendecirte y se cubre la necesidad que había para nuestra vida en ese momento, ¿verdad? ¿Y Así es. cuánta gente no está viendo esos milagros? Se están perdiendo porque son milagros, son bendiciones extra que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Verdad que sí, Moisés? Amén, totalmente de acuerdo, Valentín. Justamente hay gente que quizás está trabajando en Shabbat, hay gente que dice, pero ¿cómo yo puedo dejar mi trabajo si yo Claro. dependo de un salario, dependo de un jefe? Y bueno, y es entendible en parte, pero si yo quiero cumplir el principio, ojo, no estoy diciendo que tengas que salirte del trabajo. Empieza a orar, empieza a buscar al Señor y luego el Señor te va a dar gracia delante de tu jefe, delante de las empresas que estés trabajando y te van a dar el Shabbat. Dios es poderoso. Dios Él puede mover las personas. ¿Para qué? Para que tú puedas justamente apartar ese día para Dios. No nos olvidemos que Dios quería que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, saliera de Egipto, saliera del trabajo duro de Faraón para celebrarle fiesta al Señor en el desierto. Mira, el Señor no le dice a Faraón, deja libre a mi pueblo, solamente le dijo, deja que mi pueblo vaya a celebrarme fiesta. Fiesta en el desierto. Pero el espíritu mismo de Faraón, que aún sigue gobernando, es aquel que está sujetando a las vidas para no ser libre totalmente. Nosotros tenemos testimonios impresionantes dentro de la congregación. Hay gente que son empresarios y han decidido no trabajar en Shabbat. De hecho, un testimonio de un hermano, le decía, tenía un cliente que le dijo, quiero que me hagas algo en día de Shabbat. Y dijo, mira, yo no puedo en día de Shabbat, yo no trabajo los sábados, pero si quieres te hago el trabajo en domingo.
Y le dijo, vale. Y fue a hacerle un trabajo el día domingo. Eso es la gracia de parte de Dios sobre las vidas, ¿no? Claro. Entonces, ya para terminar, se nos ha hecho corta esta hora, pero bueno, nos hemos quedado en la razón número 11, por la cual santificar el Shabbat. La próxima semana entraremos en el número 12, y así vamos a ir sucesivamente hasta acabar esta serie, ¿no? 40 razones por la cual yo debo santificar el Shabbat. Y decirte algo, Valentín, que el Señor colocaba fuertemente en mi espíritu, es que si nosotros somos seguidores de Yeshua, debemos andar como Él anduvo, debemos de hablar como Él habló. De hecho, Él dice en su palabra, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es un cambio de cultura, es un cambio de paradigmas en nuestra mente, porque tenemos una mente occidental y necesitamos hacer esa renovación que dice Romanos capítulo 12, renovar, hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento, un regreso al origen, como tú decías, ahí a ese paraíso, y poder retornar a nuestras raíces bíblicas. Ojo, no estoy diciendo raíces judías, ni raíces hebreas, estoy diciendo raíces bíblicas, raíces de la palabra de Dios, para poder ser completamente libre. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que creemos que tenemos que andar como Yeshua anduvo. Si queremos ser sus discípulos, Él está diciendo ahora, a ti, a mí, a Valentín, sígueme. Sígueme. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Así que no escojas el camino más fácil. No siempre la mayoría tiene la razón. El camino que lleva a la vida eterna es el angosto. Y el Señor nos está llevando a restaurar el Shabbat y a obedecer este mandamiento que ha estado olvidado por siglos y siglos en muchas generaciones. Así que Valentín, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Exacto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. No olvidéis encender vuestra velita o 2 velas de Shabbat, una que significa recordar y la otra guardar. Si queréis, no es obligación, pero si queréis podéis hacerlo. También estaremos hablando de eso, si te parece. Amén. Luego, en Israel tienen una costumbre. Al Shabbat, en la escritura judía, al Shabbat le llaman la novia Shabbat. Le llaman la novia Shabbat porque cada vez que hay el Shabbat es una oportunidad para renovar nuestra relación con Elohim, una relación de amor, una relación de gozo, una relación de paz, y también es una oportunidad para renovar también nuestra relación con la esposa. De hecho, los judíos le llevan una rosa cada día de Shabbat a sus esposas, no llegan a casa si no pasan por la floristería y le regalan una flor, una rosa, y luego ya lo mejor siempre está por venir después de una rosa. Muy bien. Bueno, Valentín, muchas gracias. Shabbat Shalom. Nos vemos. El próximo Shabbat. ¿El próximo Shabbat?